fluidoterapia y reanimación hídrica. Y damos la bienvenida al doctor Leonardo Santos Alvarado. Él es especialista en medicina de urgencias, con su especialidad en medicina del enfermo en estado crítico. También tiene un diplomado en ecografía crítica. El doctor es profesor adjunto de la especialidad de medicina del enfermo en estado crítico de la unidad de médica de especialidades de la 71 en el IMSS, adscrito también a la terapia intensiva del Hospital 71 del IMSS, y actualmente pues es vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna, quien el día de hoy pues nos va a hablar sobre este interesante tema en la medicina de emergencias, que es la fluidoterapia y la reanimación hídrica. Entonces, dejamos abierto el micrófono para el doctor Santos y nuevamente muchas gracias. Al final pueden ir poniendo por ahí sus preguntas en el chat y daremos un espacio al final para estas. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias. Déjame compartir. Ahí está. ¿Me podrían confirmar si se escucha, si se ve ahí en el chat o donde alguien que me confirme nada más? Se escucha. Ok. Si se escucha, si se ve. Okay, muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestro presidente, doctor Ademir. El día de hoy, pues ahí superando los fallos técnicos, como que no es bueno que caigan aquí unas gotitas de agua en la laguna, pero bueno, vamos a ver el día de hoy lo que es la reanimación hídrica y fluidoterapia. Sí, todos sabemos que nos dediquemos al área en la que nos dediquemos, vamos a tener que manejar fluidos, soluciones, líquidos, electrolitos, ¿sí? La fluidoterapia es el segundo tratamiento a nivel mundial, solo después del oxígeno, ¿sí? O sea, quiere decir que pues prácticamente todos los pacientes hospitalizados van a tener algún tipo de fluido, ¿sí? Todos en nuestras áreas nos ha tocado ver pacientes, a ver, ya vamos a ir avanzando. Ya me pongo aquí el láser. Aquí está. Ok. Todos, después de un tiempo, ¿sí? Lo que no queremos es ver esto, ¿sí? Así como las soluciones, los líquidos, sí pueden parecer ser inocuos para nuestros pacientes, pues realmente no lo son, sí, realmente no lo son. ¿Por qué? Porque puede acabar en esto, sí, puede acabar desde problemas estéticos como edema de manos, de pies, edema palpebral, hasta un edema agudo de pulmón, ¿sí? O sea, eso es lo más grave que podemos ver, ¿no? Pero también hay edema intersticial a nivel de distintos órganos, hepático, renal, a nivel de todo el organismo, ¿verdad? Bueno, los objetivos, sí, que nos vamos a guiar en esta plática del día de hoy. Vamos a hablar un poco de historia. Hay que conocer la fisiología. Muy bien, yo soy pro de que ninguna patología y ningún tratamiento puede ser bien dado si no se conoce la fisiología y fisiopatología. Sí, vamos a ver los tipos de soluciones que estoy seguro que muchos de ustedes ya las han visto, las han manejado, ya saben pros, ya saben contras, pero tenemos que ver, vamos a hablar un poco de la sobrecarga hídrica, que es temido realmente en este tema. Vamos a ver las 4 fases de la fluidoterapia y las 5 P's en la administración de líquidos, ¿no? Al final vamos a ver uno de los tantos protocolos que nosotros podemos tener para guiar una fluidoterapia. Bien, bueno, aquí hablando un poco sobre la historia, en el 32, desde hace ya, en el 1832, Robert Lewis escribió los efectos de la administración vía intravenosa de una solución salina que él la amortiguó. En ese entonces él ya amortiguaba la solución, ya la alcalinizaba con bicarbonato en el tratamiento
de pacientes con cólera, en la pandemia del cólera que se inició allá en Londres. El objeto de esto es poner al paciente casi en su estado normal en cuanto a la cantidad de sangre y cantidad de líquidos que iba perdiendo ese paciente. No, él puso este postulado en aquel momento, sí, que no estaba pues nada errado. Él decía que probablemente se encontrará que la cantidad necesaria a inyectar depende de la cantidad de suero que se haya perdido. Eso fue algo que él en su año, pues desde ahí lo iba pues deduciendo, ¿verdad? Uno de los grandes investigadores y en nuestra historia, Alexis Hartmann, sí, aquí él modificó la solución salina creada por Sidney Ringer en 1885. Sí, esta solución de Ringer se inició o se hizo en sus primeros años cuando se originó para el tratamiento de niños con gastroenteritis, ¿sí? Posteriormente, en el 41, cuando se empezó a fraccionar la sangre en todos sus componentes, hematocrito, plasma, se descubrió la albúmina humana, que es la principal proteína que va circulando en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo. Aquí está la albúmina humana, se usó pues a gran escala en los heridos por quemaduras en el ataque a Pearl Harbor en este mismo año, en el 41. Al día de hoy sabemos y nosotros nos damos cuenta que realmente todos los pacientes, por ejemplo, pacientes que necesitan una anestesia general o una cirugía mayor, traumatismos graves, que eso nos llega mucho ahí a las salas de urgencias, quemaduras también es muy común actualmente, y pacientes que requieran cuidados intensivos. Esto solo es pues unos 3, 4 ejemplos de todos los pacientes que van a necesitar una fluidoterapia. Sí, hay muchos más, obstétricas, con sangrado profuso, choque séptico, choque anafiláctico, en fin. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. La fluidoterapia como tal es solo un componente de toda la estrategia que pues vamos a tener para la reanimación hemodinámica. Va a entrar aminas vasoactivas, vasopresores, inotrópicos, vasodilatadores. Ahorita nos vamos a centrar más en lo que es la fluidoterapia, ¿no? Aquí tenemos que dos conceptos. El retorno venoso sí tiene que estar en equilibrio con el gasto. Voy a hablar un poco más a detalle. Vamos para adelante. Sí, estas fueron pinturas ahí de la pandemia, la epidemia que hubo del cólera en aquellos años. Sí, vamos a hablar un poco de la fisiología. Vamos a tratar de irnos pues lo más sencillo y lo más rápido que se pueda en estos conceptos, que realmente es recordar, ¿sí? De todos, el agua corporal total, ahí no sé quién me anda haciendo unos rayoncillos, de todo el cuerpo, si tenemos que el 60% de todo nuestro peso es agua, ¿sí? De este 60% se va a convertir o lo vamos a tener o lo vamos a dividir el agua intracelular, que es la mayor parte de todo este líquido, ¿no? Que es el 40% de todo nuestro peso, de todo nuestro agua corporal total, que representaría alrededor de 2.8 a 3 litros, ¿sí? Posteriormente, el agua extracelular lo vamos a dividir principalmente en tres, ¿sí? Antes se dividía en dos, que era el plasma, ¿sí? Que es la sangre, ¿sí? Y el intersticial, que es el tercer espacio. Y actualmente conocemos otro espacio muy diminuto de agua, pero que es el transcelular, que es donde se mueven, perdón, todas las moléculas, proteínas, enzimas, y que nos va a dar otro espacio, ¿sí? Aquí los principales, pues vamos a tener que, va a ser el plasma y el intersticial, que vamos a ver cómo nosotros podemos medirlos, cómo podemos aproximarnos un poco al contenido actual de esto, ¿verdad? Posteriormente, en la imagen de su derecha, podemos ver cómo se va moviendo del pulmón, del tracto gastrointestinal, de los riñones, ¿sí? Desde la célula hasta lo que es el plasma y lo que es el órgano ya en sí. Bueno, aquí el gasto cardíaco no es otra cosa que la frecuencia cardíaca multiplicada por volumen sistólico, es la cantidad de sangre que se eyecta por minuto, ¿sí? Entonces, este gasto cardíaco va a depender de tres factores, que es la precarga, es la poscarga y es la contractilidad. A grandes rasgos, la precarga
si lo quieren ver de manera sencilla, es todo lo que llega, ¿sí? Antes del corazón, lo que llega a la aurícula derecha. La poscarga es todo lo que está después o lo que se opone a esa fuerza. Aquí vamos admitiendo a los que van llegando. Y la contractilidad es la fuerza con la cual se va a contraer nuestra bomba cardíaca, ¿sí? Si alguno de estos sale del equilibrio, ¿sí? Entonces va a afectar tanto a la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y posteriormente al gasto cardíaco, ¿no? ¿Okay? Desde, les digo, desde los años 1800 hasta actualmente, estudiado pues por muchas personas, tanto lo que es el retorno venoso y lo que es la función cardíaca. Aquí les voy a hablar de dos conceptos que actualmente pues ya se conocen un poco más, que es el volumen estresado y el volumen no estresado. Sí, este modelo que se hizo ya hace varios años es solo teórico realmente, ¿sí? Donde, por ejemplo, aquí tenemos el reservorio venoso, ¿sí? Que ¿cómo se dice? Que se lo representa como BT. Sí, esta es toda la sangre dentro de que son los vasos de capacitancia y lo va a dividir en dos, que es el volumen estresado y el volumen no estresado. El volumen estresado, ¿sí? Es todo lo que está por arriba de este orificio, ¿sí? Sentar la entrada a aurícula derecha. Entonces, a grandes rasgos, miren, se lo voy a explicar más en la siguiente imagen. Aquí. El volumen estresado, ¿sí? Va a significar todo el volumen que hace estrés contra la pared, que hace fuerza y genera una presión, porque el volumen no estresado, que es el azul, ¿sí? Es el volumen que está, o sea, que no hay contacto con esas paredes, no ejerce una presión, no genera, pues nada, ¿verdad? Y entonces nos vamos para acá. Ustedes, aquí tenemos una cantidad determinada de sangre, que esa no la podemos cambiar, pero ustedes en el momento, vamos a decir, por ejemplo, se infunde un medicamento tipo norepinefrina o que haya vasoconstricción. Entonces se va a el tamaño de este vaso, ¿sí? Que está representado aquí. Entonces el volumen estresado va a incrementarse y el volumen no estresado se va a disminuir. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque mayor volumen, ¿sí? Del que está ahí en esos vasos está ejerciendo una presión contra las paredes del vaso, ¿verdad? Y eso sin infundir ninguna cantidad de líquido. También se puede hacer al revés. Si ustedes infunden a estos 4 o 5 litros de sangre que ustedes tienen, ponen 1 litro de solución, la que ustedes gusten, Hartmann, de solución salina, ¿sí? Se va a aumentar tanto el volumen estresado y el volumen no estresado, y posteriormente se aumentará la presión sistémica media y la precarga, ¿sí? Entonces aumentará la presión, ¿sí? En teoría, les digo, eso todo teórico. Y ese era el modelo teórico de la bañera. Sí, aquí, por ejemplo, ahí me hicieron muchos rayoncillos, la verdad no sé ni cómo quitarlos. Bueno, sí, podemos ver aquí, sí, la principal objetivo de nosotros dar una fluidoterapia cuando todos en sus salas de urgencias, en sus pisos, los que estén en cuidados intensivos, sí, es para mejorar el gasto cardíaco, mejorar ¿sí? Entonces, si ustedes van aumentando la precarga y van aumentando los líquidos, vamos a suponer que aquí lo encontramos en esta zona, ¿sí? Le aumentamos la infusión de líquidos, ¿sí? Pues mejorará un poco el gasto cardíaco, y si le infundimos un poco, sí, va a mejorar un poco, otro poco más, sí, hasta llegar a esta parte plana de la curva, donde por más que ustedes infundan líquido, sangre o lo que ustedes gusten que aumenten esa precarga, no va a mejorar el gasto cardíaco. De hecho, si la siguiéramos en el tiempo, esta línea empieza a bajar, entonces el gasto cardíaco va a empezar a disminuir, ¿verdad? Eso era anteriormente, ¿sí? Esto era lo que, pues el modelo clásico que lo llaman, ¿verdad? Pero actualmente sabemos que no es como tal. Sí, sabemos que no significa nada más esto que les acabo de explicar. Hay algo que se llama glucocálix endotelial, que es una red de glucoproteínas y también proteoglucanos que están unidos a la membrana en el lado luminal de las células endoteliales. Bien, se ve un poquito más o menos así. ¿Sí? Este es un corte de microscopía electrónica.
¿sí? Entonces, estos salen las células endoteliales vasculares que forman la barrera selectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que hay partículas que van a pasar y otras que no por estos vasos, ¿sí? ¿Cómo interactúa? ¿Sí? Generalmente está como el de aquí arriba, ¿sí? Está así, bien formado, todas sus vellosidades, ¿sí? Y no deja pasar la fluidoterapia o los líquidos, no deja que se escape del vaso, ¿sí? Eso es lo normal, pero hay veces donde este glucocálix se va a dañar, ¿sí? Principalmente en condiciones inflamatorias, sepsis, cirugía mayor, trauma, un gran quemado, y desafortunadamente la fluidoterapia mal llevada también va a dañar este glucocálix. Por eso después van a ver que los pacientes empiezan a tener edemas, empiezan a tener fuga capilar, empiezan a tener muchas complicaciones y pues empezamos a notar que realmente ya no está funcionando nuestra fluidoterapia, ¿sí? Entonces, esto sería un glucocálix sano y este ya sería un glucocálix enfermo. Ok, vamos a hablar un poco sobre los líquidos para la administración intravenosa, ¿sí? ¿Qué tipos de líquidos? Aunque algunas condiciones clínicas que nosotros pues van a estar bien definidas y tal vez no es el motivo de esta plática del día de hoy, tienen el uso de líquidos de reanimación específicos. Por ejemplo, obviamente un choque hipovolémico de tipo hemorrágico, lo que va a necesitar es sangre, reposición de sangre, reposición de plasma, de plaquetas, todo el contenido sanguíneo, ¿verdad? Eso lo podremos ver en futuras pláticas. Actualmente, antes de todo eso, los hábitos y las prácticas de todos los hospitales han impulsado en gran medida que utilicemos los líquidos de reanimación planteados para todos los médicos, ¿no? El líquido de reanimación ideal, ¿sí? Debe ser que produzca un aumento predecible y sostenido del volumen intravascular, ¿sí? Debe haber una composición química lo más parecida posible al líquido extracelular, o sea, al líquido del plasma. Perdón, debe ser metabolizado y excretado por completo sin acumulación en los tejidos, no debe producir efectos metabólicos o sistémicos adversos y debe ser rentable en términos de que mejore los resultados de los pacientes, principalmente mortalidad, fallas orgánicas y lo que nosotros estudiamos en los distintos, pues en nuestros, ¿cómo se dicen? Pues en los estudios, ¿sí? Y la reposición de líquidos es una intervención fundamental para los pacientes con una hipovolemia sintomática. Sin embargo, toda esta lista de líquido de reanimación ideal, pues tenemos que, pues no existe, ¿sí? No hay algo hasta este momento que cumpla toda esta lista de condiciones, ¿verdad? Los fluidos sí se han categorizado clásicamente como cristaloides y coloides, que eso ya tiene desde el 1836, 1840, cuando este señor Thomas Graham, que era un profesor de química, él clasificó a los fluidos, o sea, no eran las soluciones, clasificó a los fluidos como cristaloides y coloides, ¿sí? Entonces vamos a ver las diferencias entre cristaloides y coloides, ¿sí? Entonces, porque todos hemos escuchado en nuestras salas de urgencias, pues, pues, cuáles son los coloides, ¿verdad? El cristaloide se utilizó para describir una solución con sal, como la sal, el azúcar y la urea, que podrían cristalizarse con facilidad, por eso se llaman cristaloides. El coloide, que es derivado de una palabra griega que significa pegamento, si ustedes los ven, se utilizó para describir soluciones que no se cristalizaban, principalmente como la gelatina, la albúmina, el almidón, la dextrina, y que formaban masas como de goma cuando se evaporan hasta que se sequen. Y estas se difunden externamente con lentitud y no pasarían a través de las membranas animales. En teoría, anteriormente se creía que los coloides ahorraban lo que era la infusión de cristaloides, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poco de todo esto. Vamos a seguir admitiendo gente. Ok. Aquí podemos ver la composición común de los cristaloides, bueno, actualmente que usamos. Sí, principalmente aquí podemos ver, vamos a admitir, sí, solución salina, sí, al 0.9%, vemos la osmolaridad, sí,
que es un poco alta, 308 miliosmoles, cuando lo normal en la osmolaridad sérica está entre 280 a 300 máximo, ¿sí? Y eso ya es bastante. Un pH es ácida, ¿sí? Y tiene 154 milimoles, tanto de sodio y como de cloro. Es todo lo que tienen. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre cada una, las más importantes, ¿verdad? Las que tenemos actualmente, pues a nuestra disposición. La solución de Hartmann, el Ringer lactato, acetato, el Plasma Light. ¿Sí? Aquí podemos ver también, y estos son los coloides, ¿sí? Principalmente el coloide de referencia va a ser la albúmina, ¿sí? Tenemos desde una dilución, desde una concentración, perdón, desde el 4, 5, 20, 25%, sí, que también les voy a dar un poco sobre cada una y sus indicaciones. Podemos ver también otro tipo de coloides, ¿verdad? Sí, los cristaloides, sí, aquí podemos ver que son soluciones de iones capaces de atravesar las membranas que son semipermeables, lo que les comentaba al principio, ¿no? Son menos costosos que los coloides. La albúmina es muy, muy cara, es una de las limitantes que se ha visto al utilizarlas, ¿no? Y son los más utilizados a nivel mundial. Les digo, ¿quién no ha pasado un litro de solución salina? ¿Quién no ha usado solución Hartmann? ¿Sí? Entonces, aquí su tonicidad respecto al líquido extracelular depende de la concentración de sodio y de cloro, y también de otras soluciones como el Hartmann, el Ringer lactato, que tengan potasio, calcio, bicarbonato, lactato. ¿Sí? Entonces, cuando se infunden los cristaloides en una concentración de sodio cercana a lo normal, que son 140, ¿sí? De sodio, producen un aumento transitorio en el volumen intravascular antes de integrarse en el líquido extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes infundan, cuando ustedes infundan un litro de solución Hartmann o salina, algún cristaloide que ustedes vayan a administrar, no se va a quedar por completo en el vaso, ¿sí? Sino que tarda más o menos como una hora, un poquito más, en equilibrarse con el líquido extracelular y se va a difundir, se va a salir hacia el líquido intersticial o extracelular, ¿sí? Casi en los estudios que ya se han hecho desde hace ya bastantes años, se dice que después de una hora de infundir un litro de solución cristaloide tipo Hartmann o tipo solución salina, pues quedaría alrededor de un 20 al 25%, y a las 2 horas pues prácticamente ya no hay nada, ¿verdad? Entonces por eso solo hay un aumento transitorio del volumen intravascular. Los cristaloides se pueden usar como fluidos de reanimación, es principal que se está utilizando actualmente, y pues es lo que se recomienda para mantener o aumentar el volumen intravascular, o como fluidos de mantenimiento, principalmente para mantener hidratación y un electrolítico ácido-base en personas generalmente que no toleran la administración oral o enteral, de fluidos, ¿verdad? Los cristaloides más utilizados para la reanimación con líquidos son la solución salina, sí, que se le ha llamado solución fisiológica, pues que de fisiológico no tiene nada, o solución salina normal, pero nosotros vamos a referir a ella como solución salina al 0.9%, ¿verdad? Y las soluciones balanceadas, que ahorita vamos a hablar un poco sobre ellas también. ¿Sí? El cloruro de sodio, ¿sí? Esta es la solución salina. Esto tiene que estar, vamos a ir admitiendo gente, al 0.9%. Esto quiere decir que por cada 100 mililitros de solución, de esta solución, tenemos 0.9 gramos, ¿sí? Entonces, en una solución de 1000 mililitros tenemos que hay 9 gramos de sal, de cloruro de sodio, ¿sí? Nada más como dato para que lo tengan ahí presente, ¿no? Este va a ser un cristaloide, va a ser isotónico porque su tonicidad u osmolaridad va a ser parecida a la del plasma, y tradicionalmente es la solución cristaloide más recetada y más prescrita en todo el mundo, ¿sí? Les digo, todos la llegamos a usar, ¿verdad? Les digo, aquí podemos ver todas sus características de osmolaridad, su pH, sí, que esto tiene mucho que ver, y la concentración. Esto es muy importante, sí, que no hay una diferencia de iones, ¿sí? No hay 154 de sodio y 154 de cloro, entonces si lo restamos da 0. Ahorita les voy a decir por qué eso va a ser importante, ¿sí? Esta generalmente es vehículo de preparaciones coloides. Vamos a ver más adelante también que se usa para diluir lo que es la albúmina, concentraciones iguales de sodio y de cloro.
Aquí la diferencia de iones fuertes es 0. Esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque puede empezar a usar lo que es acidosis hiperclorémica, o sea, por acúmulo de cloro, ¿sí? Que tenemos 150, pero esto es muy elevado en comparación al plasma que tenemos hasta 110, ¿sí? Entonces esto puede empezar a causar una acidosis hiperclorémica por una infusión elevada de esta solución, ¿verdad? Puede haber, teóricamente se ha visto, deterioro de la función renal, de la función esplácnica, puede causar hipotensión y coagulopatía. Esto les digo teóricamente en modelos animales, en modelos en humanos no se ha podido replicar esta información, ¿verdad? Posteriormente, se ha visto también que aumenta las complicaciones postquirúrgicas, disminuye la tasa de filtrado glomerular y la vasoconstricción arteriolar renal, ¿verdad? En el glomérulo, que teóricamente disminuye lo que es el filtrado glomerular. Sin embargo, estos resultados adversos pues no se han observado de forma consistente en los pocos ensayos clínicos aleatorizados, ¿verdad? Dado que gran parte de esta evidencia pues se va a respaldar principalmente en estudios que son observacionales o que tienen muestras muy pequeñas y que por su misma naturaleza no se puede hacer un diseño experimental y el riesgo de confusión o de sesgo en estos estudios pues es muy muy grande, ¿verdad? Entonces hasta el momento les digo no ha cambiado, por ejemplo, en una cetoacidosis, ¿sí? En todas las guías actualmente se recomienda de inicio todavía la solución salina al 0.9%. Eso por dar un ejemplo, ¿verdad? No ha cambiado eso todavía. Entonces, aquí tenemos que la solución salina al 0.9% se recomienda con líquido de reanimación de primera línea. Esto para pacientes que tengan hipovolemia debidas a pérdidas de líquidos, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, que puede causar alcalosis metabólica, que sea hipoclorémica, tradicionalmente también para pacientes con cetoacidosis diabética, como se los estaba mencionando, aunque estas recomendaciones no se han probado en ensayos con una muestra grande, una muestra adecuada, para ver las diferencias en cuanto a los resultados al paciente. O sea, actualmente pues ya se ha dejado un poco en desuso esta solución, pero todavía se sigue recomendando a nivel por las guías internacionales. Pues en la población, por ejemplo, de traumatismos cerrados penetrantes, aquí se ha entrado en una reanimación y control de daños. Y, por ejemplo, esta es la solución ideal o que se recomienda actualmente hasta este momento para los pacientes con lesión cerebral traumática. Ok, aquí hablando de las soluciones salinas, que también van a tener cloruro de sodio en su mayoría, que se llaman tamponadas, amortiguadas o balanceadas. ¿Sí? La definición de una solución de este tipo, tamponada, amortiguada o balanceada, es nada más que la cantidad de cloro es menor que la de sodio. Sí, esa es la definición. Aquí estas soluciones se hicieron ya que las preocupaciones sobre los posibles efectos adversos que les mencioné en diapositivas pasadas, esto asociadas al alto contenido de cloro. El cloro va a ser reducido y lo vamos a sustituir con otros aniones. ¿Sí? La composición química va a ser cercana al líquido extracelular. Son relativamente hipotónicas, ¿sí? O sea, baja un poco la tonicidad. Perdón, su administración excesiva, ¿sí? Puede causar hiperlactatemia, alcalosis metabólica, hipotonicidad, o sea que baje el sodio, hiponatremia y cardiotoxicidad en pacientes seleccionados. Los aniones predominantes en el líquido extracelular son el cloruro y el bicarbonato, pero las soluciones que contienen bicarbonato son inestables porque causan algunos polímeros, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a analizar la solución de Hartmann, que es la que tenemos a la mano. Digo, esto no sé cómo quitarlo. La solución pues tiene una osmolaridad y una osmolalidad un poco menor a la del plasma, ¿sí? 254. Su pH todavía está entre 5 a 7, todavía está yéndose un poco hacia lo ácido, pero ya no es el 5 que tenía la solución salina, ¿sí? Y por ejemplo aquí pregunta obligada para todos los residentes, o sea, ¿qué contiene el Hartmann? Sí, que tiene sodio 131 milimoles, potasio en menor cantidad, tenemos cloro, de los 154 que teníamos en la solución salina al 0.9, ya bajó a 111, es considerable, tiene calcio y además tiene lactato, ¿no? Que se va a convertir a energía en
en el hígado por el ciclo de Cori, ¿sí? Tenemos el Ringer lactato, el Ringer acetato. Actualmente se han hecho muchos estudios o están corriendo varios estudios con el Plasma Light, ¿verdad? Que esto se asemeja un poco más a la concentración de iones, osmolaridad, pH del plasma, ¿verdad? Aquí se añade lo que es magnesio, gluconato, acetato, ¿sí? Entonces, las soluciones tamponadas o las soluciones amortiguadas son en las que, déjame quito esto, ahí va, en las que el cloro se va a reemplazar con otros aniones para reducir esta carga, ¿verdad? Esta propensión reducida o nula causa una hipercloremia en comparación a la solución salina, ¿no? Ya no va a haber esa hipercloremia tan marcada como lo es en otra, ¿no? Se están realizando muchos ensayos clínicos multicéntricos con el Plasma Light, como se lo está mencionando. Este es otro resumen, ¿sí? En español. Aquí podemos ver cómo se compara cada una con el plasma, ¿sí? Aquí tenemos las concentraciones de iones, las concentraciones de agua, de calcio, de gluconato, lactato, el pH, y cómo, por ejemplo, hay una gran discrepancia entre la solución salina, la fisiológica famosa, ¿sí? Y el plasma. Les digo, este pH está en 4.5, está muy ácido, y la cantidad de cloro, aquí está, 154 con 98 a 106. Les digo, esto es lo que empieza a hacer un poco más de daño teóricamente, ¿verdad? Pero para eso se están ideando todas estas soluciones amortiguadas. Los coloides. Aquí estos coloides, como se les mencionaba antes, van a tener partículas de alto peso molecular. Son moléculas muy grandes en comparación a los iones. Los iones de las soluciones pasadas difunden fácilmente por las membranas semipermeables. Estas no. Estas van a atravesar con mucha dificultad las membranas capilares. El volumen de líquido es reducido. Se necesita un volumen de líquido reducido para producir una expansión de plasma. Anteriormente, ¿cómo se dice? El fundamento fisiológico y fisiopatológico se centraba en la ecuación original de Frank Starling, las que les mencioné al principio, ¿no? Como estas moléculas grandes tenían un poder osmótico pues mayor, jalaban o no dejaba que se saliera el líquido hacia el espacio intersticial, ¿sí? Y antes sí existía una regla que por cada 3 unidades, por ejemplo, vamos a decir 3 litros de solución coloide, ¿sí? Se necesitaba 1 litro de solución cristaloide, pero realmente pues no es tanto, ¿sí? Es de 1 a 1.4, o sea, le digo, no es tanto, realmente no hay mucho ahorro de volumen. Y anteriormente pues se creía, se estudiaba que si nosotros infundíamos algunas soluciones había una reducción en el edema intersticial, y realmente pues no, ¿verdad? Sí, aquí estos son algunos de los estudios controlados aleatorizados. Ya algunos tienen varios años, pero les digo, son muy aplicables hasta el día de hoy. Son estudios controlados pues de alta calidad, que comparan la seguridad y eficacia de las soluciones salinas con las soluciones de coloides y cristaloides, que muestra consistentemente un efecto en el ahorro de volumen mucho más modesto. No es 3 a 1, es 1.4 a 1, le digo, ni siquiera 2 veces. Entonces, en el tratamiento con soluciones coloides también podría reducir la presión de filtración neta al aumentar la presión oncótica, lo que también podría conducir a una disminución teórica de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Sin embargo, la relevancia clínica de este efecto pues no se ha visto clara. Actualmente no hay mucho uso para lo que son los coloides, ¿sí? Ahorita les voy a hablar un poco de cada uno, de hecho no de cada uno, les voy a hablar un poco más de la albúmina humana, ¿sí? Entonces se ha visto que muchos de ellos causan falla renal, coagulopatía, y empeoran los resultados, ¿verdad? Y pues así como dice el meme. Hablando un poco sobre la albúmina, sí, me voy a detener aquí para hablarles sobre la albúmina humana. De todos los coloides disponibles, sí, que les puse en la lista, la albúmina humana es considerada tradicionalmente como la solución de reanimación con fluidos pues más fisiológicamente adecuada, ¿no? Porque tiene una composición como la albúmina que nosotros tenemos, ¿no? Y tras el desarrollo del fraccionamiento de la sangre, se utilizó ampliamente en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los contras de esta albúmina, ¿sí? Es el alto costo y la necesidad de distribuirla en recipientes de vidrio. Siempre tiene que ser recipientes de vidrio,
Sí, y las preocupaciones sobre la posibilidad de transmisión de algunas enfermedades en esta, pero pues actualmente ya son sintéticas, ese ya no hay ningún problema. La albúmina como tal sabemos que es la proteína, perdón, predominante en el plasma. Su vida media va a ser de 15 a 20 días y una disminución en la albúmina de nuestros pacientes hospitalizados se sabe que es de peor pronóstico porque es un paciente que está con mayor carga inflamatoria, ¿no? Está más grave. Las presentaciones que conocemos son de 4, 5, 20, 25%. ¿Sí? Aquí de los estudios, ¿sí? Este es uno de los principales estudios, el SAFE. Estos fueron 6.997 pacientes, fueron 16 unidades de cuidados intensivos, fueron asignados al azar para recibir reposiciones de líquidos con albúmina al 4% o solución salina normal. Aquí lo que se quería evaluar era la mortalidad a los 28 días para ambos grupos, y para el brazo de la albúmina recibieron mayor cantidad o mayor volumen de concentrado de glóbulos rojos. Ahí no se supo bien por qué, se dijo en su momento que posiblemente por la hemodilución, ¿verdad? Aquí la mortalidad fue similar, o sea, no hubo ningún beneficio ni de la solución salina, ni de la solución, perdón, de la albúmina humana al 4%, pero obviamente la albúmina humana es mucho más cara, ¿no? Y aquí sí se vio que en pacientes con TCE grave asignados a la reanimación con albúmina presentaron un aumento significativo de la mortalidad. Por eso es una de las contraindicaciones para colocar albúmina en nuestros pacientes, ¿no? Este otro estudio, el estudio Albios, perdón, del 2014, sí, aquí fueron 1.818 pacientes con sepsis grave en sinusis. Aquí se utilizó en un brazo, ¿sí? Se utilizó la albúmina al 20% más solución cristaloide y en el otro solución cristaloide sola. Aquí el objetivo de este estudio fue lograr mantener la albúmina sérica arriba de 30 gramos sobre litro, ¿sí? O 3, ¿sí? Aquí no hubo diferencias en mortalidad, ¿sí? Ninguna. Entonces, otra vez, podemos ver que la albúmina no tiene ninguna superioridad contra la administración de cristaloide o de solución salina de Hartmann en este momento. Posteriormente, en un análisis post-hoc, sí se encontró una mortalidad que fue un poco reducida en un subgrupo de pacientes en este mismo estudio con choque séptico, principalmente los pacientes que habían pasado la etapa crítica y que se les había destetado de la que son las aminas, ¿no? Aquí la albúmina va a ser equivalente a la solución salina, reanimación con líquido, ningún beneficio. Ligeros beneficios en sepsis, en peritonitis bacteriana espontánea, y la albúmina al 4 al 5% por ser soluciones hipotónicas está contraindicada en TCE severo agudo. Sí, por lo tanto, la evidencia actual y en general la albúmina equivalente a esta solución salina. Sí, entonces, pues realmente no hay muchas indicaciones en cuanto a la reanimación hídrica en etapa aguda. Entonces, esto es el hidroalmidón, gelatina, extranos y poligelina. Yo sé que todavía muchos hospitales están ahí, pero realmente no les voy a hablar de ellos porque estos ya no tienen ningún efecto positivo en los pacientes. De hecho, aquí sí se ha visto que muchos pacientes les va peor. Sí, aumenta la coagulopatía, la lesión renal, el incremento en la mortalidad. Sí, ahí todavía se llegan a utilizar en algunos hospitales, pero realmente ya no tienen mucho lugar, ¿verdad? Aquí es el mismo cuadrito que les puse. Sí, podemos ver principalmente la albúmina en todas sus presentaciones y pues todos los demás, ¿verdad? Sí. Y pues ahora sí lo importante, ¿no? Vamos a ver cómo se hace la fluidoterapia para darle un poco de practicidad a esta clase, ¿verdad? Sí, aquí podemos ver, sí, vamos a hacer un poco. Sí, es un esquema, ¿sí? Que nos habla del shock, ¿sí? Del shock nosotros lo podemos definir como es una hipoperfusión tisular. Puede ser causado por cualquier proceso fisiopatológico que conduzca a la pérdida de volumen intravascular. Por alguna razón se está perdiendo este volumen. Puede ser vasodilatación patológica, por ejemplo en la sepsis, en los quemados, la anafilaxia. Puede ser también por pérdida de
plasma, por ejemplo, una cirugía, un sangrado mayor, un trauma que nos llega mucho a las salas de urgencias, un paciente que no perdió sangre, pero perdió mucho plasma, mucho contenido plasmático en evacuaciones diarreicas, ¿cómo se dice? En vómitos, pérdida por fístulas. Entonces, aquí esto lo podemos categorizar como distributivo, ¿sí? Principalmente el séptico, como hipovolémico o como cardiogénico, ¿sí? Aquí las que más nos van a importar para la reanimación con líquidos va a ser el distributivo y el hipovolémico, ¿sí? Entonces, vamos a bajar un poquito, aquí está. La hipovolemia, ¿sí? ¿Cómo la podemos identificar? Sí, hay muchas ventanas clínicas que muchos de ustedes ya conocen, ¿sí? La alteración del estado mental, ¿sí? La taquipnea, ¿sí? La variación del pulso, hipotensión, oliguria, acidosis metabólica, que tenga, ¿cómo se dice? Extremidades frías, con pulsos débiles, el moteado, ¿sí? Y hasta la muerte, ¿no? Hay varios pacientes que llegan con que debutan con esa, pues con esta manifestación. Y posteriormente también hay mecanismos compensadores. Los que nosotros vemos es la taquicardia, porque se activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los receptores, hay retención de agua, hay retención de sodio, se activa todo el sistema neuroendocrino y hay primeramente hay una vasoconstricción y venoconstricción a nivel sistémico, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aumente el retorno venoso y aumente el gasto cardíaco y posteriormente pudiese mejorar la perfusión, ¿sí? Pero llega un momento en el que estos mecanismos compensadores se van a agotar, ¿sí? Se van a agotar y nosotros tenemos que entrar a poder tratarlo, ¿verdad? El choque también se puede presentar como una imagen mixta, no es exclusivo, no es que nada más pueda presentar sepsis y nada más, porque puede estar séptico y un paciente más después de una cirugía, pues aparte puede ser afilaxis, ¿sí? Entonces, aquí el shock también puede ser mixto, por ejemplo, una sepsis, quemaduras, anafilaxia, el aumento de la permeabilidad vascular, como les dije en lo del glucocálix, y el shock hipovolémico, mientras que al mismo tiempo la vasodilatación patológica va a producir un shock, ¿verdad? Un choque de tipo distributivo. Sí, y las respuestas compensatorias en todas las formas de choque son estas. Y la causa del shock muchas veces puede ser obvia, así en muchos pacientes como una hemorragia masiva, un trauma, pero en otros puede ser poco claro, como principalmente nos ha tocado mucho en el choque séptico, que no está resucitado, a menudo clínicamente indistinguible, ¿verdad? Aquí podemos ver, hablando sobre las 4 fases, cómo vamos a reanimar a nuestros pacientes, cómo les vamos a hacer para hidratarlos, para resucitarlos. Ok. Aquí este es uno de los protocolos que más sencillos se recomiendan, ¿eh? Sí, se llama protocolo ROSE, ¿sí? ROSE, por sus siglas en inglés. La primera es la reanimación, la O es de optimización, la S es de estabilización y la E es de evacuación, ¿sí? O desescalamiento, ¿sí? Aquí primero, en la reanimación, esta es la primera fase. Vamos a imaginar o poner en contexto un paciente que nos llega a la sala de urgencias, un paciente que tuvo una hemorragia masiva, ¿sí? Tuvo un politrauma y perdió sangre por las extremidades, ¿sí? Esta fase se llama de reanimación o de resucitación. Es la primera, sí, porque es lo que estamos haciendo, estamos reanimando, estamos resucitando a nuestro paciente. Aquí el paciente llega taquicárdico, llega chocado, hipotenso, llega moteado, llega frío, ¿sí? Entonces, cuando el paciente presenta un choque hemodinámico clínico, el objetivo del tratamiento es la reanimación y la corrección del choque y se debe administrar antes todavía en el último consenso de sepsis se recomienda 30 mililitros por kilogramo en 1 hora, pero realmente, les digo, no hay que hacer todo como una receta de cocina, hay que individualizar siempre a nuestros pacientes, ¿verdad? Porque hay algunos pacientes que sí lo van a tolerar muy bien los 30 mililitros, pero hay otros, a lo mejor cardiópatas, hepatópatas, nefrópatas, ¿verdad? Aquí algo sencillo que pueden hacer es que pueden iniciar con la administración de un bolo de líquido rápido. Sí, una cantidad de líquido entre 3 a 4 mililitros por kilogramo, dados en 5 a 10 minutos. Eso para ver la respuesta.
les digo, se pueden ir a la de 30 mililitros por kilogramo para 1 hora, pero esta fase, como lo ven aquí, dura minutos, ¿sí? No es que vaya a durar 3, 4 horas con toda esta infusión, ¿no? Lo que queremos hacer es tratar de estabilizar un poco a nuestro paciente, ¿no? Al mismo tiempo, en esta fase, si imaginen a este paciente politraumatizado, vamos a estar haciendo procedimientos diagnóstico-terapéuticos para resolver la causa de su choque, ¿verdad? Sí, lo que son transfusiones, cirugías, qué sé yo, ¿verdad? Aquí el balance va a quedar positivo, obviamente, ¿sí? Después sigue la fase, la O, que es la O de optimización. Aquí el paciente ya no presenta datos de hipovolemia, posiblemente ya no esté tan taquicárdico, ya no esté tan hipotenso, ¿sí? Como cuando llegó, ¿no? Cuando llegó prácticamente se estaba muriendo, se nos estaba yendo y nosotros lo resucitamos. Aquí el paciente ya no presenta hipovolemia absoluta, pero permanece hemodinámicamente inestable. Todavía va a necesitar en este momento de nuestro apoyo. Ya se habrá implementado un monitoreo básico, avanzado, generalmente lo tenemos ahí en urgencias. Aquí las necesidades tienen que ser individualizadas y se deben reevaluar regularmente. Sí, por ejemplo, podemos usar esta técnica, ¿sí? Con con la mnemotecnia Troll, ¿sí? Que es el tipo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a elegir los cristaloides o los coloides, ¿sí? Balanceados o no balanceados, el que ustedes gusten, ¿sí? Aquí generalmente se recomiendan cristaloides y se recomienda que sean balanceados, ¿sí? Para que no haya pierde, podemos usar la solución de Hartmann. Es una buenísima solución de mantenimiento para nuestros pacientes. Aquí podemos ver la infusión, ¿sí? Rate es, por ejemplo, 4 mililitros por kilogramo en 5 a 10 minutos, ¿no? La tasa, ¿sí? Aquí vamos a hacer, por ejemplo, en un paciente de 70 kilos, multiplicamos 70 por 4, ¿sí? Nos da a 210 mililitros en 5 a 10 minutos, ¿sí? Esto para ver una carga, un desafío de líquidos. Los límites, ¿sí? Podemos ver la presión venosa central, que pues actualmente ya no se usa tanto, el ELWI, podemos hacer alguna monitorización con ecografía. Y los objetivos, ¿no? Normalización de macro y microcirculación, principalmente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si queremos guiarnos por el lactato, que les digo que eso tampoco no es tan actualmente tan seguido. Y aquí, por ejemplo, seguimos en la O, ¿sí? Ya vamos a ir, ya rescatamos, ya resucitamos a nuestro paciente, ahora lo vamos a optimizar. El paciente todavía está inestable en este momento, ¿sí? Aquí el balance, aquí en la O, ¿sí? Esta dura horas, ¿sí? Dura de 12 a 24 horas, ¿sí? El balance todavía queda un poco positivo. Sin embargo, ya tenemos que empezar a llegar hacia la estabilización, ¿sí? Que es esta fase, la S. ¿Sí? Vamos a la S. Aquí para que vean. ¿Sí? Aquí cuando el paciente ya está estable, o sea, ya lo sacamos del estado de choque, ya no está hemodinámicamente inestable, la fase de estabilización va a evolucionar a lo largo de los días, ¿sí? Puede ser que o idealmente no tendríamos que tener a nuestros pacientes tantos días ahí en la sala de urgencias. Sin embargo, pues yo sé cómo es actualmente principalmente en los servicios públicos. ¿Sí? El objetivo del manejo de los fluidos es asegurar el agua y los electrolitos reemplacen a las pérdidas. Estas pueden ser continuas y brinden apoyo hacia los órganos, ¿no? El objetivo debe ser un balance de fluidos cero. Aquí ya no tiene que estar positivo o ligeramente que ya empiece a estar negativo, ¿no? Puede ser de interés en este contexto subrayar el hecho de que aquí esta fase se vio mucho en el uso de almidones, ¿sí? Cuando se usaban los almidones, sí, los balances iban muy, muy positivos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ya podemos estar estabilizando a nuestro paciente y además el paciente muchas veces ya es capaz de, pues, comer, ¿verdad? Ya es capaz de él ingerir algunos alimentos y líquidos, ¿verdad? Y por último, la fase de evacuación, ¿sí? O desescalada. Aquí la fase final, con el fin de eliminar el exceso de líquido. Esto se logrará frecuentemente con una diuresis espontánea. Si el paciente es cuando nosotros empezamos a ver que empieza a redistribuirse, empieza a sacar, empieza a orinar,
O algunas veces nos podemos ayudar con mecanismos como diuréticos en algunos pacientes que no van a orinar, ultrafiltración, con hemodiálisis o algunos otros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas, a grandes rasgos, estas son las 4 fases que vamos a incluir en nuestros pacientes, desde la resucitación hasta la evacuación o desescalada, ¿no? Y para que nuestro paciente pues no tenga ninguna alteración y que se vaya feliz y contento. Ok, aquí podemos ver las características de las diferentes 4 fases. Sí, esto ya está en español, sí, para que ustedes la revisen después. Creo que se está grabando esta clase, sí, para que la puedan revisar. ¿Cuánto dura? Sí, ¿cuál es el fenotipo? La reanimación hídrica, ¿cómo le vamos a pasar? Bolos, cargas, infusión de líquidos, el escenario clínico en el cual va a estar utilizando, y siempre hay que saber diferenciar en qué fase nos encontramos, ¿verdad? Esta es otra, sí, el esquema Rosé, de las fases dinámicas de la reanimación hídrica. Les digo, esto ya es para que ustedes lo puedan revisar un poco más a fondo, ¿no? Las metas, los objetivos que nosotros nos vamos a determinar por cada una de nuestras fases, ¿sí? Aquí podemos ver otro esquema desde el paciente, que si está hemodinámicamente inestable, nos vamos hacia este lado, ¿sí? Nos vamos hacia la resucitación, sobre la reanimación hídrica, ¿no? Lo que les mencionaba, 4 mililitros por kilo en 10 minutos o 30 mililitros por kilogramo hacia 1 hora. Eso hay que individualizarlo mucho, ver a nuestros pacientes si está mejorando la TA. Aquí generalmente se inicia la infusión de vasopresores, pero les digo, eso es para otra clase, ¿verdad? La optimización, sí, todavía el paciente está inestable. Vamos a continuar con los vasopresores, con los inotrópicos si los necesitamos, sí, y después nos vamos para acá, ¿no? Sí, la estabilización, sí, cuánto es a nuestros pacientes, sí, y la desescalación o la evacuación. Sí, este es un algoritmo de las guías NICE. Este ya es un poco viejo, es del 2013, sí, es de lo último que sacó de la NICE sobre los pacientes de mantenimiento, sí. Nos podemos ver, o sea, desde aquí el algoritmo 1 es cómo lo vamos a evaluar a nuestro paciente, ¿no? Si el paciente está chocado, obviamente, pues esto es todo lo que vamos a seguir, sí. Y pues también, sí, la rutina de mantenimiento, sí, esto es lo que nos sugiere, ¿no? Lo que necesitamos son de 25 a 30 mililitros por kilo de agua, sí, eso generalmente son de 2 a 2 litros y medio. Eso va contabilizado en los líquidos intravenosos de mantenimiento, las soluciones que estemos pasando, los medicamentos y lo que está ingiriendo nuestro paciente. Hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Vamos a tener también que administrar sodio, potasio y cloro, ¿sí? En 1 a 2 milimoles por kilo por día, ¿no? Todo eso va incluido en las soluciones de mantenimiento y se sugiere que se administren 50 a 100 gramos de glucosa al día para evitar lo que es la cetosis, ¿sí? Pero en muchos pacientes pues pueden estar comiendo un poco más de eso, ¿sí? Y aquí ¿cómo se dice? El algoritmo de la redistribución y la evacuación. Sí, podemos usar lo que son, lo vamos a evaluar a nuestro paciente, si está sobrecargado, si no está sobrecargado, si los balances están positivos o negativos, y nos podemos ayudar un poco de lo que son los diuréticos, ¿verdad? Aquí, ¿cómo nosotros evaluamos? Les digo, esta actualmente, sí, porque viéndolo en la plática, aquí en la teoría, o sea, suena a veces hasta muy sencillo, sí, muy sencillo de que, sí, primero resucitación, luego optimización y ya al final el paciente se quita sin nada, ¿no? Pero ya estando en la práctica vemos que no es tan fácil. Sí, tenemos muchas herramientas, desde la misma variabilidad del pulso, tenemos la misma vista. Si nuestro paciente obviamente está edematizado y no tiene ninguna falla cardíaca, falla renal o hepática, pues pues ya tenemos un posible diagnóstico, ¿no? Pero actualmente lo que ha cobrado mucha relevancia es la ecografía, ¿sí? Como les dije anteriormente, sí, la principal razón para nosotros dar fluidos, sí, es mejorar el gasto cardíaco, ¿sí? Mejorar el gasto cardíaco, ¿cómo lo podemos medir? Con la ecografía.
¿sí? Nosotros medimos el gasto cardíaco, una medición antes, ¿sí? A nuestro paciente, damos el bolo de fluido y lo medimos después. Si nuestro paciente tuvo una mejoría de volumen sistólico de gasto cardíaco, quiere decir que ese paciente pues se va a beneficiar de la infusión de líquidos, ¿verdad? ¿Sí? Y otro de los que se han hecho actualmente es el VEXUS, ¿sí? Este es el estudio original, es la cuantificación de la congestión sistémica por ecografía, con el POCUS, con la ecografía también, ¿sí? El desarrollo de un sistema de clasificación para el exceso venoso, ¿no? Esto lo hacen, lo idearon los nefrólogos del mundo, sí, ya es del 2020, me parece. Sí, vamos a insonar lo que son la vena hepática, la vena portal y una vena intrarrenal, ¿sí? Y vamos a clasificar a nuestros pacientes en grado 1, 2 y 3 de congestión venosa, ¿sí? Y ahí también podemos ir clasificando a nuestros pacientes si tiene exceso de líquidos, si no tiene exceso, y nosotros podemos ir guiando esta fluidoterapia, ¿no? Estos son los sitios donde vamos a insonar a nuestros pacientes, pues para que no acabe así, sí, que no acabe así nuestro paciente como el Michelin, sí, como las primeras fotografías que les mandé, que no tenga reflujo de patoyugular, perdón, ortopnea, segundo o tercer ruido, o sea, datos francos perdón, de insuficiencia cardíaca, edema, sí, alteración en el llenado capilar, pues que tenga un aumento de peso, que tenga el balance de fluidos muy alto, y que nuestro paciente acabe así, ¿verdad? Sí, quemosis, sí, esto se llama quemosis, ¿no? Esto ya es muy preocupante cuando vemos pacientes así, porque quiere decir que no hay una fluidoterapia, no hay objetivos, o que el paciente realmente necesita otro apoyo, ¿no? Tipo hemodiálisis, ¿sí? Entonces, les digo, esta fue la plática de líquidos, bueno, de fluidoterapia, ¿sí? Este es mi contacto, ¿sí? Por si gustan mandarme algún mensaje, que tenga alguna duda. Ahorita también vamos a dar tiempo a dudas. Este es el Twitter de nuestra sociedad, ¿sí? Ojalá se puedan unir. Ahí también compartí algunas cosas, en Facebook también, con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, a lo mejor sí. Si gustan abrir el micrófono o por el chat lo pueden hacer, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues muchas gracias al doctor Santos. En este momento, pues se deja abierto para las dudas que tengan. Si tienen alguna pregunta para el doctor, la pueden dejar en el chat o como ya comentó el doctor Santos, pues pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Muy puntual todo lo que nos compartiste y sí, la fluidoterapia tenemos que protocolizar bien a los pacientes, quienes realmente se benefician de la fluidoterapia. Obviamente nuestros pacientes en estado de choque, pero no todos, ¿verdad? No todos los estados de choque se benefician de la fluidoterapia. Y sobre todo, pues tener todas estas medidas para detectar al paciente antes de que le abramos los ojos y ya lo veamos quemótico o que veamos ya sus manitas edematizadas o sus piernas o sus pies. Sí, bueno, la clase pues sí se grabó y la estaremos compartiendo por ahí en la página de YouTube, la página de Facebook. Ok. Sí, pues les digo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ahí andamos. Por aquí hay Dice, una pregunta de la doctora Barrientos. Dice, ¿es recomendada la albúmina en insuficiencia cardíaca junto con diurético en la falla renal aguda? fíjate que ahí, ¿sí me escuchó? Adelante. Sí me escuchó, ¿verdad? Ahí, a la pregunta que hizo de la albúmina, sí, en insuficiencia cardíaca, se ha visto en algunos estudios que sí hay alguna mejoría, pero realmente han sido objetivos secundarios, no tanto hacia lo que es la mortalidad o días de estancia. Ha disminuido un poco lo que es el balance hídrico, eso sí,
pero al final de cuentas no ha impactado pues en mortalidad, que es donde pues lo que más les va a importar a los pacientes, ¿verdad? Pero en cuanto a disminución de infusión de líquidos o disminución de balances, ahí sí, sí ha disminuido un poco. Por aquí pregunta también el doctor Rolando Dávila, dice, ¿el análisis del BTI en qué momento de la fluidoterapia tiene más importancia? A ver, espérame. El análisis del BTI. ¿Qué es BTI? A ver, nada más me... Pues dice el doctor Rolando. ¿No contestó? Bueno, ahí en el BTI, pues hasta donde yo sé, ese lo podemos usar desde la fase de optimización. ¿Sí? Lo podemos usar desde la fase de optimización para hacer mediciones, para hacer pues algunos cálculos e ir guiando nuestra fluidoterapia, ¿no? Ahí es cuando nosotros podemos pues empezar a utilizarlo. ¿Hay más? Muy bien, pues parece que ya no hay más, Sí, sí, la velocidad integral del tiempo. ya no hay más preguntas. Sí, ahí como que se van registrando, nada más, están pasando listos. Sí, bueno, la bibliografía recomendada para profundizar en el tema de la fluidoterapia, ok, de Ujú. acuerdo. Muy Ahí bien. en el grupo les mando la bibliografía, sí, que utilicé. Excelente. Entonces, por ahí nos estará compartiendo la bibliografía el doctor. Gracias a todos los que se conectaron. Eh, Nuevamente, gracias. Agradeciendo al doctor Leonardo Santos por esta primera sesión, muy, muy puntual, muy buena. Muchísimas gracias. Y pues antes de de finalizar esta sesión virtual, nada más queremos recordarles que la siguiente sesión o la primera sesión mensual para el área médica será el día 27 de agosto en modalidad presencial y virtual. Va a venir a Torreón, a la región Laguna, el doctor Israel Morales García. Eh, Él es médico urgenciólogo con entrenamiento en ecografía crítica, entrenamiento en diferentes áreas de anestesiología y manejo del dolor, un currículum bastante amplio y que nos va a hablar sobre la utilidad de la ecografía crítica en áreas de urgencias. El 27 de agosto, para que nos acompañen, para los socios vamos a estar rifando 2 anualidades de Promenal y también tenemos por ahí el programa para el área de enfermería y prehospital. Ahorita que estoy viendo que se conectaron enfermeros y paramédicos, también estamos compartiendo en nuestras redes sociales los próximas sesiones de área de enfermería y prehospital. Tenemos por aquí otra pregunta, la doctora Lazarín dice, específicamente en CAD, ¿usted maneja para la reanimación inicial Salina o Harman? ¿Qué sería lo recomendado? Yo, en lo personal, yo utilizo Harman. Sí, yo la verdad, por eso sí hacía ese hincapié, que todavía en las guías internacionales se recomienda la solución salina, pero realmente yo utilizo lo que es el Harman y pues ha tenido pues buenos resultados realmente, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente esos 2 anuncios que les comentamos. Y pues ya por último, nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esta sesión queda grabada para compartirse en nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook y demás redes sociales, Twitter, Instagram. Si no nos siguen todavía, pues búsquenos como Some Laguna. Asóciense, por favor. Tenemos muchos beneficios para todos ustedes por parte de nuestra sociedad y como capítulo estatal de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
También tenemos bastantes beneficios. Tenemos un convenio con la Asociación Lagunera de Enfermería en Cuidados Críticos y Terapia Intensiva, también con beneficios para los socios de Alecti, con precios preferenciales para nuestras sesiones mensuales del área de enfermería, y los que sean socios de enfermería con nosotros también tendrán precio preferencial para las sesiones con Alecti. También tenemos ese convenio con esta gran asociación de enfermería. Muchísimas gracias nuevamente y pues nos vemos el 27 de agosto si no hay más anuncios por hacer. Así que no. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.